Hola, de nuevo nos vemos en el canal. En este vídeo vamos a ver, va a ser una continuación del vídeo anterior sobre adicciones. Empezaremos por ver qué características tienen las adicciones o el consumo de sustancias psicoactivas. Las adicciones con sustancias o consumo de drogas psicoactivas es lo que primero vamos a ver. El consumo de drogas legales, tales como el alcohol y el tabaco, tanto igual que algunas ilegales, hachís, etc., se han extendido en nuestra sociedad de modo amplio en las últimas décadas. Ningún país desarrollado ha quedado atrás en el surgimiento de estos problemas, tal como lo reflejan distintos estudios, encuestas y la propia realidad clínica de las personas que acuden en busca de ayuda cuando el problema les ha desbordado o les está produciendo graves consecuencias en su salud física, en su salud mental, en su trabajo, en la vida familiar, en su economía, etc. Para ejemplificar lo anterior, veamos lo que ha ocurrido en los últimos años con el consumo de alcohol. En España y en los países del entorno, el consumo clásico de las personas ha sido el vino y para las ocasiones especiales bebidas destiladas, autóctonas, ¿no? Aguardiente, brandy, anís, etc. En las últimas décadas se han introducido otros productos alcohólicos o se han generalizado otros que eran minoritarios. Nos referimos a la cerveza o los licores, especialmente las bebidas de alta graduación y en forma de destilados importados como el whisky, vodka, etc. Al mismo tiempo, en los últimos años ha surgido un nuevo fenómeno que para nosotros era desconocido, es el cambio de patrones en el consumo. Mientras que el llamado consumo mediterráneo de alcohol se centraba fundamentalmente en el vino, en dosis bajas pero diarias, los nuevos patrones de consumo que han surgido en estos últimos años en jóvenes son radicalmente distintos y casi idénticos al patrón de consumo más anglosajón, consumo de bebidas de alta graduación, ¿no? Y que son extraños a nuestra cultura de consumo tradicional. Solo en un fin de semana, en cantidades altas y abusivas, en muchos casos con el único objetivo de conseguir en poco tiempo emborracharse, la embriaguez, ¿no? Y a ello se añade en los últimos años el fenómeno del botellón, que se ha ido extendiendo a lo largo de la década de los años 90 del siglo pasado por ciudades y pueblos sin parar, hasta llegar a la situación actual, donde se ha generalizado por toda la geografía nacional. El botellón se caracteriza por el consumo de bebidas en la calle, plazas, en zonas externas, ¿no? Al interior de los edificios, por parte de jóvenes, muchas veces son menores de edad, conseguidas a bajo coste en supermercados o en su propia casa y mezcladas con bebidas sin alcohol, permite conseguir muchas dosis a partir de 1 litro de una bebida alcohólica de alta graduación. Este nuevo patrón de consumo acarrea nuevos problemas y exige abordajes innovadores para afrontar los mismos, así como tomar medidas para preservar la salud de las personas que se puedan ver afectadas por este nuevo tipo de consumo. Pero esto no ocurre únicamente con el alcohol, pasa lo mismo con el tabaco, con el cannabis, ¿no? Con las drogas de síntesis, etc. En relación al consumo de tabaco, desde hace años sabemos que fumar se considera una epidemia, la epidemia tabáquica, especialmente a partir del estudio de Dolly Hill en 1954 y los que le siguieron. Fumar cigarrillos es la principal causa evitable de mortalidad y morbilidad en los países desarrollados, produciendo un gran número de muertes prematuras cada año, aproximadamente unos 3 millones en el mundo, de los que corresponden a España unos 50.000. A pesar de que en los últimos años venimos asistiendo en los países desarrollados, como es España, a un descenso en el consumo del tabaco, fundamentalmente en los varones, todavía actualmente se fuma en España, siguiendo la encuesta nacional del Instituto de Salud, pero esta es antigua, es de 2006, de modo diario u ocasional, casi el 30% de las personas de 16 o más años, ¿no? El consumo de cannabis, en sus distintas formas, tiene efectos psicoactivos en el individuo. Es una droga que por sus propiedades de producir intoxicación, tolerancia, dependencia, etc., ¿no? Tiene una presentación también que puede ser en forma de hachís, que es un compuesto obtenido a partir de la resina de la planta, puede ser triturado, seco de flores y hojas y también en aceite. Habitualmente se consume fumándolo y tiene un efecto básico comenzando por una fase de estimulación con euforia, bienestar, aumento de la percepción y la ansiedad, y va seguida por una fase de sedación en la que predominan la relajación y la somnolencia, pudiendo llegar incluso a conciliarse el sueño.
Otros fenómenos habituales en el consumo de cannabis son la agudización de las percepciones visuales, las auditivas, las táctiles, la distorsión del espacio y del tiempo, la risa fácil, locuacidad y aumento del apetito, ¿no? Existe paralelamente una alteración de las funciones cognitivas con afectación de la atención, alteración de la memoria reciente y dificultades para la resolución de problemas. El consumo habitual de cannabis durante largos periodos de tiempo se asocia a alteraciones neuropsicológicas relacionadas con los procesos atencionales, memoria y de velocidad de procesamiento de la información, así como dificultades psicomotrices. Algunos estudios señalan que estos déficits se normalizan progresivamente tras el abandono del consumo, llegando prácticamente a su nivel premórbido en torno a las 4 semanas de abstinencia. El uso habitual de esta droga se asocia en numerosas ocasiones a un elevado fracaso escolar y al abandono de los estudios. Algunos autores han descrito en consumidores de cannabis de larga evolución y grandes cantidades la existencia de un síndrome amotivacional consistente en anergia y abulia, ¿no? Limitación de la actividad diaria, etc. La heroína, que es un opiáceo descubierto hace ya un siglo, hasta hace años se administraba fundamentalmente por vía intravenosa. Hoy esto solo lo hace un pequeño porcentaje de consumidores. También se puede fumar. El primer consumo de heroína produce náuseas, vómitos y disforia. Tras estas molestias propias de las primeras ocasiones aparecen los síntomas buscados como el placer, euforia, reducción de la ansiedad. Si el consumo continúa, estos efectos placenteros se siguen produciendo durante un tiempo, conocido como la fase de luna de miel. En la siguiente fase se consume solo con el objetivo de encontrarse bien y evitar el síndrome de abstinencia. La inyección intravenosa produce inicialmente una sensación de éxtasis muy intensa, un flash, durante 5 o 15 minutos, mejor dicho, de 5 a 15 minutos, y después se experimenta una sensación menos intensa de satisfacción, euforia y bienestar que dura de 3 a 6 horas. Después de la misma hay un fuerte deseo de conseguir más droga para obtener esos efectos. La intoxicación por heroína tiene síntomas muy característicos como una miosis muy intensa, que es pupilas en punta de alfiler, euforia, apatía, irritabilidad o disforia, retardo psicomotor, somnolencia, lenguaje farfullante, reducción de la atención y deterioro de la opacidad del juicio. Otros síntomas asociados son bradicardia, hipotensión, hipotemia, analgesia y en muchas ocasiones un estreñimiento. Cuando la intoxicación es muy intensa puede desembocar en una sobredosis que en muchos casos produce la muerte. El síndrome de abstinencia de la heroína aparece varias horas después de que el individuo se ha administrado la dosis, sobre las 8 horas desde el último consumo, y alcanza el punto álgido a las 2 o 3 horas y desaparece tras un periodo de entre 7 y 10 días. Los signos más importantes, semejantes a una gripe fuerte, son polierección, sudoración, lacrimeo, bostezos, rinorrea al principio y luego diarrea, dolor generalizado en las articulaciones, incremento de la frecuencia cardíaca, vómitos, dilatación pupilar y conlleva también pérdida de peso. Después de 36 horas los síntomas de abstinencia aumentan en gravedad, pudiendo aparecer contracciones musculares incontrolables, calambres, escalofríos, alternando con sudoración, aumento de la tasa cardíaca y de la presión sanguínea y perturbaciones del sueño. Los síntomas más intensos duran unas 72 horas y disminuyen gradualmente a los siguientes 5 o 10 días. El consumo regular de heroína provoca niveles considerablemente altos de tolerancia. No suele ser la primera sustancia consumida que posee efectos psicoactivos, sino que habitualmente se han consumido otras drogas, como alcohol, cannabis. Una vez establecido un patrón de dependencia o abuso de opiáceos, algo que sucede rápidamente, la búsqueda de la droga se convierte en el centro de la vida del individuo. Los estudios realizados con morfinómanos indican una elevación del estado de ánimo y una sensación placentera de bienestar asociada a su consumo. Al tiempo que es un analgésico eficaz, también es un potente depresor de los centros respiratorios y de la tos. Produce un intenso estreñimiento y la característica miosis o constricción pupilar. La heroína tiene efectos similares a la morfina, salvo que con una dosis 10 veces menor de heroína se obtienen efectos comparables. Ambas sustancias son muy adictivas, desarrollan rápidamente tolerancia y dependencia. Algunos investigadores llegan a afirmar que una simple dosis de morfina puede producir dependencia física y en ciertas circunstancias también psicológica, aunque este último caso resulta
fundamental la posibilidad de la autoadministración. La frecuencia de las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, hepatitis, sida, es alta entre los consumidores de heroína, lo que produce una elevada mortalidad. La muerte por sobredosis es debida a depresión respiratoria. En muchos casos, la sobredosis se produce, al parecer, en el mercado de partida de heroína con mayor nivel de pureza que el habitual. Los adulterantes más comunes son los polvos de talco, almidón, aunque otros adulterantes que le añaden son claramente peligrosos para la salud. En relación a la cocaína, esta se puede tomar en forma de hojas masticadas, polvos de clorhidrato de cocaína para esnifar o inyectarse, y el crack para fumar o mezclada con heroína, el speedball. En nuestro medio está comercializado el clorhidrato de cocaína, que es el que recibe realmente el nombre de cocaína y que se consume fundamentalmente esnifada. El modo más rápido de absorción es la vía fumada, llegando en este caso por vía pulmonar al cerebro en pocos segundos. En el consumo de cocaína se distinguen dos tipos claramente diferenciados, el episódico y el crónico. En el primer caso, el episódico, el consumo se hace en fines de semana, en fiestas, ante una sobrecarga de trabajo, etc. A veces se produce el colocarse, ¿no?, que consiste en consumir esporádicamente pero a dosis altas. Cuando esto ocurre, la bajada suele ser intensa y en ocasiones se produce un síndrome de abstinencia que dura varios días. En el consumo crónico, diariamente o casi diariamente, en dosis moderadas o altas, a lo largo de todo el día o a unas horas determinadas, conforme transcurre el tiempo, se produce el fenómeno de tolerancia, lo que exige ir incrementando la dosis. En un momento determinado la droga deja de producir efectos placenteros, o estos son ya muy escasos, por lo que se consume más para evitar el síndrome de abstinencia. Los principales efectos de la cocaína son euforia, labilidad emocional, grandiosidad, hiperalerta, agitación psicomotriz, insomnio, anorexia, hipersexualidad también, tendencia a la violencia y deterioro de la capacidad de juicio. Como ocurre en otras drogas, el consumidor de cocaína suele serlo también de otras sustancias con abuso o dependencia de las mismas, como alcohol, hipnóticos, ansiolíticos, con el objetivo, con frecuencia, de aliviar los efectos negativos de la intoxicación por cocaína. Algunos de los efectos producidos por la abstinencia de cocaína son depresión, irritabilidad, anedonia, falta de energía y aislamiento social. Igual que ocurre con el cannabis, puede haber disfunción sexual, ideación paranoide, alteraciones de la atención y problemas de memoria. Cuando se deja de consumir cocaína, se produce un intenso crash, síndrome de abstinencia, caracterizado por disforia, dolores gastrointestinales y otras sensaciones desagradables como el craving, depresión, trastorno de los patrones del sueño, hipersomnolencia o hiperalgesia. Distintos estudios han encontrado relación entre trastornos afectivos y abuso de cocaína, lo que sugeriría un uso de la misma para controlar el estado de ánimo depresivo. Esto parece claro cuando después del síndrome de abstinencia no remite la depresión, que puede confundirse inicialmente con uno de los síntomas del síndrome de abstinencia de la cocaína. Este hecho se aduce con frecuencia como apoyo de la hipótesis de la automedicación, aunque estas cuestiones no se han confirmado. Los síntomas de la abstinencia no dejan ninguna secuela fisiológica, aunque los síntomas como disforia, falta de energía y anedonia pueden durar de 1 a 10 semanas. Ellos lo facilitan la recaída ante el recuerdo de los efectos eufóricos que produce la cocaína, lógicamente. Produce un elevadísimo grado de dependencia psicológica y poca dependencia física, como ha demostrado la investigación con animales. Así, cuando se suspende bruscamente la administración de cocaína, no se producen trastornos fisiológicos tan graves como los observados con otras sustancias, con otras drogas, ¿no? Se ejerce una acción estimulante en el sistema nervioso central. Sus principales efectos son la elevación del estado de ánimo, disminución de la sensación de fatiga y del apetito. Al finalizar los efectos estimulantes iniciales, surge la depresión y la fatiga. La supresión súbita del consumo provoca la aparición de signos contrarios a la intoxicación: ahogamiento, sueño excesivo, apetito voraz y depresión. Algunas personas que son dependientes de anfetaminas
con la finalidad de suprimir el apetito o controlar el peso, ¿no? Y este consumo de anfetaminas con abuso o dependencia de las mismas puede ser episódico o crónico y diario o casi diario. En el primer caso hay un alto consumo episódico seguido por varios días sin consumir, por ejemplo, solo los fines de semana. En el segundo, el consumo puede ser alto o bajo, pero se produce a diario o casi a diario. La persona deja de consumir cuando queda físicamente exhausta o no puede obtener más anfetaminas. El síndrome de abstinencia de las anfetaminas, cuando la dosis es alta, dura muchos días. Los consumidores de anfetaminas también suelen usar otras sustancias para evitar los efectos negativos de la intoxicación por anfetaminas, tales como el alcohol, los sedantes, hipnóticos o los ansiolíticos. Algunos de los efectos conductuales más importantes que produce la abstinencia de las anfetaminas son depresión, irritabilidad, falta de energía, aislamiento social y en algunos casos ideación paranoide, alteraciones de la atención y problemas de la memoria. En ocasiones se pueden producir comportamientos agresivos durante los periodos de intoxicación. Otras drogas, como los enteógenos, yagé, etc., pueden verse puedes verlos a través de múltiples medios de información que podemos encontrar en Internet. En definitiva, este asunto de las drogas y las adicciones a lo que nos lleva es a ponernos en peligro a nivel de salud integral, me refiero tanto a salud física como salud mental. Hay que tener en cuenta que muchas personas dirán, bueno, pues es que a mí no me ocurre, es que a mí la droga no me afecta, es que a mí, bueno, es que al final esto es como todo, pues hay personas que pueden desarrollar patologías antes o después, o no llegar a desarrollarlas. Eso no exime que la droga, cualquier sustancia que conlleve una conducta adictiva, pueda poner en peligro la salud de la generalidad de la población. Bueno, vamos a pasar a... Nos habían llegado unas consultas. La primera es de SF, no indica el nombre, bueno, SF, y pregunta si es necesaria medicación para tratar la ansiedad. A ver, ¿es necesaria? Bueno, pues va a ser depende. Vamos a ver, el empleo de los ansiolíticos es exagerado, o sea, tomamos demasiados ansiolíticos, tomamos demasiadas pastillas para combatir determinados efectos que son producto del día a día, de la vida diaria. Entonces, es necesaria, en determinados casos, un ataque de pánico fuerte en el cual haya que ejercer algún tipo de contención sobre la persona, pues sí puede ser necesario, pues bueno, pues incluso a través de inyección, ¿no? Necesario no tiene por qué ser necesario. En general, en determinados casos, pues sí que podría ser adecuado. No tanto necesario, sino más bien adecuado. La siguiente pregunta es de Álvaro C, me parece. ¿Qué se puede hacer para preparar los exámenes? Precisamente hay un vídeo que se hizo sobre ansiedad ante los exámenes. ¿Sobre qué se puede hacer para preparar los exámenes? Bueno, pues esto es obvio, ¿no? Lo primero es llevarlos preparados, estudiar, pero claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que para preparar una materia, un examen, una posición o lo que sea, que cualquier asunto en el que tengamos que volcar el supuesto conocimiento que hemos adquirido, ese conocimiento no puede adquirirse de un día para otro, de una semana para otra. No sé si eres estudiante o opositor, pero si eres estudiante es muy importante llevar las tareas y estudiar desde el principio hasta el fin, pero no estudiar para el examen, sino estudiar, orientar, que la persona esté orientada o dirigida hacia el aprendizaje, no hacia el rendimiento, no hacia superar un examen, sino hacia el aprendizaje. Y es más, y es algo que yo siempre comento aquí en consulta, y es que los exámenes son exámenes. Nosotros no estudiamos para el examen, o no deberíamos estudiar, mejor dicho, para el examen, sino que nosotros debemos prepararnos respecto a determinada materia y aprender determinada materia. Y el examen se nos hará cuando
o cuando sea. Si yo llevo la materia al día y no me preocupo del examen, sino que mi preocupación es aprender, y es más, aprender más allá de lo que yo estoy recibiendo, pues evidentemente estaré en condiciones de superar cualquier prueba que me hagan. Y si por lo que sea coincide que no la supero, estaré en condiciones de la siguiente tanda, pues volverla a superar. Lo que es un error es estudiar para el examen. O sea, el ¿qué se puede hacer para preparar un examen? Pues es llevarlo al día. Esa es la mejor garantía para poder superar cualquier tipo de prueba. Y luego, por supuesto, normas. Pues si tú llevas la tarea al día, pues no estudiar el día anterior, no tomar bebidas o medicamentos que sean excitantes o que sean depresores del sistema nervioso para tranquilizarnos, o que, en fin, tratar de llevar una vida, una vida sana, y sobre todo tener lo que yo esté preparando, tenerlo organizado. De todos modos, como dije antes, hay un vídeo específico sobre el tema de la ansiedad ante los exámenes. Bueno, pues hasta aquí el segundo vídeo sobre adicciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.